Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, entrega de este miércoles 7 de julio. Si estuviéramos en la península, pues San Fermín, que es lo que más se habla, el 7 de julio, que no hay San Fermines, que ya lo saben, pero como estamos en Lanzarote, hoy es, y debiera ser, y debiéramos notarlo más, el día del patrón de Lanzarote, San Marcial. Por cuestiones de pandemia pues no hay grandes fastos, ni medianos fastos, ni pequeños fastos, ni fastos, pero es bueno recordar y no olvidarnos que el 7 de julio es el día de San Marcial y que San Marcial sigue siendo el patrón de la isla de Lanzarote, que la gente FEMES, bueno, pues les encanta que se subraye esta efeméride porque efectivamente lo es. Luego, bueno, pues quedó más, nos inventamos, entre comillas, en el año 92, 93, la Romería de los Dolores, que es como bastante más glamurosa, vamos a llamarla así. Es más fácil peregrinar a Mancha Blanca, que estoy llanito, que mandarte para FEMES la cuesta esa para arriba. Y entre unas cosas y otras, pues FEMES ha ido perdiendo protagonismo en favor de Mancha Blanca. Pero bueno, nosotros siempre nos gusta recordar que el 7 de julio es el día de San Marcial, el día del patrón de Lanzarote. Hoy hablaremos con Ángel Vázquez, consejero de Agricultura, de Turismo, de Promoción Económica del Cabildo de Lanzarote, para que nos cuente cosas alrededor del turismo, de la gastronomía y de un montón de cosas más. Y tendremos tiempo también en la tertulia de echar un vistazo a los actos, eventos de estos días, a las noticias de esta jornada, que les contamos desde ya con Paola Delgado, compañera de redacción, periodista. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. En ese pulso siempre, bueno, toma de conocimiento del grado que los jóvenes tienen de Lanzarote, de las cosas, de San Marcial del Rubicón, a ustedes ya casi que no les suena de nada, ¿no? No, básicamente, Qué así, triste, tal ¿eh? cual. Sí. Es bastante triste. Nosotros ahora ya... Los dolores, ya usted ya venía con los dolores de serie, el carrito de supermercado empujando, no todos, evidentemente, pero... Pero sí. Además, la gran mayoría es lo que solíamos hacer, ahora ya no mucho, pero sí que es lo que solemos hacer en estas fechas prácticamente. Bueno. Es que nos viene más a la cabeza eso de asociarlo con fiesta y demás, que pues con la tradición, por así decirlo. Sí. Pero ahora no. Me parece muy mal, no por parte de ustedes, que al final la gente crece pues con lo que ve, de lo que se empapa, Exacto. De lo que estudia, de lo que las instituciones le ponen delante. Me parece muy mal que la fiesta de San Marcial del Rubicón, la fiesta del patrón de Lanzarote, se esté cayendo ya en el olvido, porque además es historia. Y porque, ostras, porque si olvidamos las raíces y las cosas que en su conjunto hacen que seamos lo que seamos y que tengamos lo que tengamos, pues no me parece bien. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Así que ponerse las pilas. Es fiesta insular, con lo cual eso compete al Cabildo de Lanzarote. Otra cosa es que ya no le queramos hacer caso ninguno, más nunca, a ningún santo, ni santa, ni virgen, ni no virgen. Pero entonces todos. Voy a ir diciéndolo hoy. Quitamos todos. Hoy durante el día voy a ir diciéndolo a todo mi entorno. Acabarán recomendándote un psicólogo seguramente a última hora de la tarde. Paola, estás un poco mal, o sea... Los dolores. No seas pesada ya con San Marcial, ¿no? Bueno, en fin, qué tristeza. Bueno, ayer hubo 10 nuevos casos positivos detectados de COVID, que nos sigue situando en esa cifra que no acabamos de abandonar, en torno a los 70 casos siempre. Sí, sí que es cierto que veníamos digamos, de una gran noticia, ¿no? Porque conocíamos que ayer nos sumamos, bueno, en realidad antes de ayer, pero que dábamos los datos aquí de ningún nuevo positivo, con lo cual, bueno, nunca es bueno lo siguiente que venga, ¿no? Pero efectivamente son 10 nuevos casos, que acompañado también de 3 altas médicas, Jaime, hace que estemos actualmente con 71 casos activos. A ver, lo bueno dentro de lo malo, que lo malo es evidentemente que se siguen notificando casos, que el hospital sigue vacío, que nadie ha enfermado de gravedad, por lo tanto, evidentemente es una gran noticia. Si nos vamos a los datos de Canarias, por el contrario, seguimos sobrepasando los 300 casos diarios. Casi todos de Tenerife, ¿no? Está descontroladísimo aquello. Exacto, 327 casos, 200 de esos 327, 206 en Tenerife, y ojo con Gran Canaria, que sumó también 88, lleva varios días también subiendo bastante, con lo cual, bueno, pues sí, en Canarias evidentemente seguimos arrastrados mayormente por ese peso de contagios en Tenerife por día. Y ojo, porque lo que queremos también mencionar es que, por ejemplo, ahora mismo en Canarias hay activos 4.203 casos, en toda Canarias, ¿no? De esos 4.203 casos, hay 33 personas que continúan en la unidad de cuidados intensivos y 215 hospitalizados.
Con lo cual, una vez más, volvemos a mencionar lo mismo. Aquí nadie, por mucho que la vacunación vaya bien, que sí, que evidentemente es una gran esperanza, pero aquellos que no están vacunados se siguen contagiando y los jóvenes no estamos libres ni de contagiarnos ni de enfermar de gravedad, con lo cual... Es así. Bueno, de hecho, creo que hoy, esta mañana, has estado en el Hospital General, doctor José Molina Orosa, hablando justamente de esto, ¿no? De que, en fin, la juventud que no se relaje porque se puede contagiar y puede seguir contagiando. Sí, porque aunque el hospital Dr. José Molina Orosa ahora esté vacío, como sabemos lo hemos pasado bastante mal en determinadas situaciones y también han estado jóvenes ingresados. Esto es lo que nos contaba hoy Ana Cerezales, que es especialista en medicina interna y ha estado pues atendiendo a estas personas que estamos comentando y ha pedido por favor calma y paciencia, especialmente a este colectivo de jóvenes. Calma, que poco a poco, que sentido común, es decir, todos entendemos y a todos nos pasa la necesidad de socializar, de volver un poco a la vida normal, pero dentro de esa vuelta a la vida normal, ahora que estamos en el camino de vacunar, que se está viendo que es súper efectivo, que es la forma de salir de esto, que no haya esas masificaciones. O sea, no es cuestión de no socializar, no hacer nada, volver al confinamiento, es cuestión de sentido común, ¿no? Porque justamente los pacientes, o sea, la gente no vacunada, que son los más jóvenes, aquí no, porque aquí hemos tenido mucha suerte en ese sentido, estamos vacunando a gente ya de 16 años, y eso se nota muchísimo, pero que se socialice, pero de manera más controlada, no esas masificaciones que generan esa cantidad de positivos tremendos en masa, ¿no? Y eso, porque eso es lo importante. Los jóvenes tienen menos afectación, ingresan menos, mucho menos, pero pueden ingresar y ponerse malos. Y eso hay que seguir teniéndolo en cuenta. Los hemos visto. De hecho, aquí lo que se notó muchísimo fue algo espectacular, es a medida que se vacunaba la gente, o sea, si en febrero teníamos a los mayores de 70 prácticamente todos vacunados en la isla, no volvió a ingresar un vacunado. O sea, a medida que se vacunaba, bajaba la edad de ingreso, Y los últimos pacientes que hemos tenido en UCI tenían 33 años. Bueno, pues esto en cuanto a los jóvenes, pero a nivel general siempre solemos decirles, si es así, que los datos oficiales suelen hacerse públicos un poquito después de las 3 de la tarde aproximadamente, pero que de un tiempo a esta parte pues hay un pequeño avance aproximativo. Es verdad que no es 100% fiable, siempre hay uno arriba, otro abajo, 5 arriba, 5 abajo, depende del día, pero acaban de salir ya esa aproximación de los datos. Hablamos en Canarias de 362 nuevos contagios detectados, 362 de los que, creo que tú tienes los datos, 160. Sí, de los 362, ojo porque Gran Canaria y Tenerife están, Tenerife 195 casos y Gran Canaria 129, con lo cual también está subiendo bastante. Lanzarote... Estas dos van a competir ahora también a ver quién tiene más casos. Sí, ya solo faltaba, sí, como en otros tantos Canaria aspectos. Tenerife siempre... Sí, y Lanzarote sí que suma en principio 5 nuevos positivos, con lo cual bajamos esa cifra con respecto a los nuevos positivos de ayer. Lo bueno, no se ha detectado ningún fallecimiento, pero evidentemente es alarmante los nuevos positivos que se están notificando, como bien dices, en Gran Canaria y Tenerife. Bueno, estábamos en el Hospital General Dr. José Molina Orosa y nos estabas contando más cosas con respecto a la enfermedad, ¿no? Sí, ella, Ana Cerezales, también nos ha hablado de en lo que se ha centrado ahora el Hospital Dr. José Molina Orosa, ahora que ya está vacío de pacientes COVID de momento, se ha centrado y ha puesto el foco de atención en algo muy curioso. Quieren estudiar, digamos, las consecuencias que ha tenido el COVID en determinados pacientes y para ello ha creado una nueva consulta. Lo que se ha hecho es una consulta concreta de pacientes post-COVID, un poquito unificar los pacientes que han pasado el COVID, tanto los que hemos tenido ingresados, sobre todo en esta ola de enero-febrero, que ha sido el boom de los pacientes aquí ingresados, y pacientes que de manera ambulatoria lo han pasado en su casa y que quedan cualquier tipo de secuela, ¿no?, que considere el médico de atención primaria que lo tiene que derivar pues a nosotros, al especialista. Y la idea de esa consulta es un poquito unificar a todos los pacientes ahí, para tenerlos a todos ahí registrados, verlos de una manera protocolizada, y también para nosotros el hecho de tener a todos esos pacientes ahí nos permite aprender sobre la enfermedad y sobre lo que va viniendo, claro. Tenemos dos tipos de problemas, ¿no? El problema grave, que es el del paciente ingresado, que es la recuperación funcional, el volver a caminar, el volver, muchas veces te dicen, aprender a respirar y detectar que no generen una fibrosis por el daño pulmonar que se ha generado por la inflamación, por la neumonía,
coger esos pacientes a tiempo para evitar que hagan la fibrosis y dentro de si la han hecho nosotros poder actuar rápido. Ese es el paciente ingresado. Y por otro lado, el paciente ambulatorio, lo que más estamos viendo es cansancio. Cansancio, síntomas tipo cefalea, hay gente que no ha recuperado el gusto, el olfato, son síntomas no graves en ese sentido, pero sí que un poco condicionan el día a día de los pacientes, y pacientes jóvenes suelen ser. Bueno, pues ya lo escuchábamos, pacientes jóvenes suelen ser, con lo cual no solo no quedamos libres de contagiarnos y de enfermar de gravedad, sino que las consecuencias post-COVID también están en pacientes jóvenes, con lo cual yo creo que al final el mensaje que nos toca lanzar a estas alturas de la película, la verdad, pero seguimos insistiendo en la responsabilidad, Jaime, porque no es solo que enfermemos, no es solo lo que vemos en torno a la COVID-19, sino también en torno al tema económico. Es que en Canarias estamos muy mal, nos estamos jugando el pan, por así decirlo. Ahora mismo estamos entre las 7 comunidades autónomas, por así decirlo, en rojo, marcadas en rojo. En rojo quiere decir que tengan una incidencia a 14 días entre 75 y 200. Ahí meten esas comunidades en rojo. Y Canarias está ahora mismo en 162,96. Con lo cual nos queda y mucho para descender esa incidencia y por lo tanto estar entre esas comunidades en verde, por así decirlo. Lanzarote está bastante bien en cuanto a incidencia, pero no es suficiente porque ya sabemos que en estos casos nos vendemos como una, ¿no? Eso es así, eso en cuanto a las estadísticas y en cuanto al inmediato futuro económico que nos espera, o esa recuperación económica que estábamos naturalmente deseando, esperando y necesitando. Pero saben que aquí siempre nos gusta tratar de hacer una especie de pausa en todos los relatos para fijarnos en el factor humano, y me quedo con una de las cuestiones que ha dicho nuestra anterior protagonista, esos efectos secundarios que van quedando y que hay que seguir añadiendo a todo este cúmulo de cosas negativas que nos están pasando. La enfermedad en sí, por supuestísimo, antes que todo ello, las personas que ya no están, los fallecidos con todo el drama que dejan alrededor, luego las personas enfermas, luego los efectos de la economía o sobre la economía de esta pandemia, los efectos mentales en personas mayores, en niños, en jóvenes, que hoy justamente en el digital hemos hablado de eso esta mañana, y luego también este tipo de otras cosas que han venido a empeorar la calidad de vida de la que disfrutábamos antes de toda esta calamidad. Personas que están muy cansadas y que no saben por qué, si lo saben, relacionados con la enfermedad que han pasado, con síntomas o sin síntomas, les ha cambiado ya la vida, ya disfrutan de una peor calidad de vida porque un día estás más cansado, porque otro día te duele esto, porque otro día te duele aquello, la gente que ha dejado de oler, la gente que, en fin, hay muchísimas cosas de las que se debería hablar bastante más a menudo, y me alegro que lo hayas hecho, Paola, porque muchas veces nos perdemos en estadísticas la cantidad de gente o que ya no está o que ya no es lo que era, desde un punto de vista físico y mental, no ya económico, ¿no? Que eso, en fin, si nos recuperamos, nos recuperamos, pero que no volveremos a ser lo que hemos sido hasta ahora, la vida que teníamos, la salud de la que disfrutábamos, la alegría de espíritu, de ánimo mental que teníamos, que no volvamos a ser eso, que me parece un poco grave. Sí, y además que yo decía antes, Jaime, que tenemos que seguir lanzando ese mensaje de responsabilidad, pero a su vez también añado que, desgraciadamente, yo creo que a quien no le ha calado ese mensaje ya, a estas alturas, lo digo por la gente pues que sigue cometiendo comportamientos irresponsables, que sigues hablando con ellos y siguen sin creerse absolutamente nada de esta pandemia mundial, con lo cual creo que a las personas, desgraciadamente, que no les ha calado ese mensaje, no les va a calar y van a seguir entorpeciendo, por decirlo de alguna manera, la mejora que estamos sufriendo con todo esto, ¿no? Y por otra parte, sí que efectivamente, y nosotros lo hemos dicho muchas veces, decimos números constantemente, pero hay que ponerle un nombre y una historia a cada uno de esos números. Claro. Y por otra parte, con respecto, me parecía muy interesante hablar con ella del tema de los efectos secundarios, porque es que ella nos lo comentaba, es que ni siquiera nosotros todavía como sanitarios lo sabemos, ¿no? Nos llega gente nueva con distintos efectos tras un periodo de tiempo
de haber pasado el COVID incluso sin síntomas graves, con lo cual, y por eso, y creo que es muy buena iniciativa que hayan hecho esta nueva consulta, porque ellos mismos están estudiando y nos comentaban, nos sirve a nosotros para aprender y por tanto que nos llegue un paciente y saber tratarlo y saber tranquilizarlo o saber, en fin, diagnosticar lo que pueda tener, ¿no? Pero en cualquier caso, lo mismo de siempre, por favor, responsabilidad. Es así. Bueno, pues vamos ya que está nuestro preparado ya la entrevista de Ángel Vázquez, que hoy, ahora, a esta hora, debe estar en Mallorca dando validez, inaugurando la línea entre Lanzarote y Mallorca de Vueling, pero que previamente a eso pues, nos ha concedido unas declaraciones y tenemos una entrevista grabada. Pero antes vamos a hablar de La Graciosa, o La Graciosa hablará ella sola de sí misma, para entendernos, porque es Alicia Páez, la concejal de la isla de La Graciosa, del Ayuntamiento de Teguise, la que va a compartir con nosotros y con ustedes esta acción dentro de la campaña, polémica campaña de la que hablábamos ayer con el alcalde de Teguise, de La Graciosa sin humo, que ha consistido en recoger colillas durante un fin de semana. 15.000 colillas. Es que somos de lo que no hay, somos lo peor de la especie animal, somos los que encima resulta que somos los racionales y los que pensamos, o sea, eso es alucinante. Bueno, pues con eso llegaremos a la entrevista. Este es un proyecto de una iniciativa del Ayuntamiento de Teguise por mantener el medio ambiente de la isla La Graciosa por una isla sostenible. Esta primera acción que ya comenzaba días atrás colocando carteles para el tema de las colillas, el de no depositar las colillas en el suelo, tanto en las instalaciones municipales como en las playas. Ayer y hoy se está haciendo una campaña con voluntarios de recogida de colillas. Es una campaña de concienciación de cómo gestionar los residuos que no tienen que ir al suelo. Y pues la verdad que ayer se recogían 3.000 colillas con 40 voluntarios y hoy pues están por todas las playas esos voluntarios por las calles recogiendo las colillas. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia, en la entrevista de este miércoles, una jornada en la que, como les apuntaba, vamos a charlar acerca de los retos de turismo gastronómico que se nos vienen por delante y de otro tipo de turismo, porque lo que necesitamos justamente turismo en general y que luego pues cada uno profundice en aquello que más le guste, ¿no? Con gastronomía empezamos porque justamente se han presentado hace nada, muy poquitos días las segundas jornadas gastronómicas del Atlántico Medio, además con importantes novedades porque bueno, la idea va calando, va creciendo y van participando ya no solamente otras regiones sino otros países. Hablamos con Ángel Vázquez, como les decía, consejero de Promoción Económica, de Turismo y de Agricultura del Cabildo. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenido. Gracias. Digo que van creciendo porque hasta donde puedo saber, pues ya se involucran hasta distintos países, no ya regiones sino países del continente africano, ¿no? Sí, bueno, estaban desde el principio, lo que pasa es que, claro, no van al ritmo que vamos nosotros. Y, lógicamente, nosotros somos los capitanes de este proyecto. Como bien sabes, es un MAC Interreg de la Unión Europea de 2,5 millones de euros, donde lo que vamos a hacer es delimitar geográficamente una zona que hemos denominado Atlántico Medio y todo lo que embarque esa zona, pues digamos, son países invitados donde haremos jornadas todos juntos. Lo que pasa que, por tema de pandemia, primero lo hemos hecho en Lanzarote con La Palma y con La Gomera, y este año ya por suerte ya entran 3 países más, bueno, tres zonas, una que es Azores, otra que es Madeira y Mauritania. Pero que va calando, digamos, la filosofía, porque estamos hablando de una filosofía, en fin, salvando las distancias, como puede ser la dieta mediterránea, ¿no? Pero en esta parte. Sí, bueno, y en parte yo creo que aquí se hizo, se hizo efectivamente, cuando fue el principio de todo este Interreg. Trajimos a gente de Portugal, de Galicia, de Mauritania, de Marruecos, incluso de Senegal y Azores y Madeira. Entonces ya todos juntos hicimos aquí una jornada, sobre todo para explicar cómo es el Interreg, qué se quería hacer, cuál es el objetivo a alcanzar. Y claro, lo que pasa que, insisto, o sea, no vamos al mismo ritmo lo que es aquí en Canarias y sobre todo Lanzarote, que es quien capitanea a Azores, Madeira o el resto de países. Pero bueno, este año sí, y más por el tema de la pandemia. Pero este año yo contento porque bueno, esto se ha hecho de forma sincronizada en los seis destinos, insisto, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote, Madeira, Azores y Mauritania.
y en eso hemos hecho lo mismo. Lógicamente la disposición de chefs aquí es distinta a la que puede haber en Marruecos o puede haber en Mauritania, pero la intención de hacerlo es lo mismo, cada uno al nivel que pueda disponer del producto y de los profesionales. Y eso, en fin, tiene distintos ámbitos de interés. Por una parte, ofrecer a los que les gusta la gastronomía, sean residentes o visitantes, nuevas posibilidades, pero sobre todo también ofrecer a los restauradores, a los chefs, a los propietarios de los restaurantes, pues también algún incentivo, alguna cosa que les pueda motivar. ¿Cómo está el sector? ¿Cómo se ha encontrado a los miembros de Lanzarote Cocina, a los restaurantes habitualmente colaboradores, de todo lo que conlleva Saborea Lanzarote, lo que organiza y demás? Bueno, bien sabe, la restauración es, digamos, la actividad más castigada por la pandemia, ¿no? Eso está claro. En Lanzarote, hombre, contamos con muy buenos restaurantes, de hecho, bueno, algunos se han mantenido abiertos, pocos, pero algunos se han mantenido abiertos, pero es verdad que ahí el sector, muchos de ellos pues han tenido problemas de cierres y gracias a los ERTE muchos están salvando, pero es verdad que hay que ver que a otros posiblemente le cueste mucho empezar otra vez porque no tienen mucho económico para aguantar una pandemia tan larga, ¿no? Uno de los objetivos, aparte que ahora nos viene muy bien, aunque esto está programado ya, es de 3 años y está programado ya en el año 19, pues ha venido muy bien ahora mismo para hacer estas jornadas. Y desde luego uno de los objetivos ya no solo, lo que digamos siempre, delimitar la zona geográfica, el tema de la dieta atlántica, por llamarlo así de alguna manera, el producto local, pero también llegar a combinar lo que son las restauraciones de aquí con los otros países en otras zonas geográficas. Sobre todo por qué similitudes tenemos y qué diferencias, y poder hacer esas combinaciones o esos maridajes entre, ¿por qué no Lanzarote que venga a cocinar? Pues un cocinero mauritano o uno de Azores y uno de Lanzarote se vaya a Madeira o Marruecos a cocinar. Un poco dar a conocer, pero sobre todo el objetivo es definir, hacer turismo gastronómico en esta zona concreta del Atlántico Medio. Y también lo que comentabas, lo del producto local, ¿no? Que es bastante importante en estas ocasiones también. Sí, bueno, el producto local siempre. Nosotros siempre que hacemos jornada con Saborea pedimos, por no decir que obligamos, a poder participar siempre con algún tipo de producto local. Hay que ser conscientes de las limitaciones que tenemos aquí en cuanto a productos. Los que hay son muy buenos, pero es verdad que no tenemos todo lo que nos gustaría. Pero sí ponemos y obligamos que sea definición de producto local. Hablo de producto local desde el queso, el vino, desde la huerta de la agricultura, ganadería y también en este caso el mar, ¿no? El tema del pescado yo creo que es fundamental. Tú lo decías bien al principio, ¿no? Lo que es la dieta mediterránea, a base de mucha variedad, pues lógicamente yo creo que aquí en el Atlántico tenemos una variedad buenísima de pescado y eso nos hace pues ser muy ricos en ese alimento, con lo cual yo creo que hay que explotarlo y de luego poner en un plato como un atractivo turístico más. Claro, porque pensamos en el producto local y se nos viene a la cabeza pues lo primero lo del mar, ¿no? Que es lo que, en fin, de toda la vida, los productos del mar, pero también de la ganadería, pero también y cada vez más, Ángel, del campo. Asumiste la Consejería de Agricultura también expresamente, además, para, en fin, tener una línea más directa con el productor, eliminar temas burocráticos a la hora de mezclar y de hacerlos participar en foros de producto, en festivales enogastronómicos y demás. Y da la sensación de que son más los que se están incorporando o que los pocos que son tienen más marketing, pero lo cierto es que te vas encontrando muchas propuestas ya de cestas, de cajas de producto local, que si Machinda, que si Vega Costa, que si no sé cuántos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que se ha mejorado mucho, yo creo que eso es verdad, se ha mejorado ya no solo en la disposición, sino también en el marketing, como tú me dices, lo que es el llegar a todo el mundo, pero yo creo que tenemos que partir de una conciencia clara, ¿no? Yo creo que no podemos engañarnos. Vamos a ver, la agricultura de Lanzarote tenemos las limitaciones que tenemos, sobre todo una que es fundamental, que es el agua. Yo creo que sin agua no puede haber agricultura. Pero luego tenemos que ser conscientes de muchas cosas. Primero, tema de territorio. Aquí, como sabemos, hay mucha zona protegida, también es verdad. Hay un problema posiblemente con las nuevas generaciones de que no van al campo. A mí me alegra muchísimo cada vez que me presentan gente joven proyectos de fincas para explotarlas. Yo eso de verdad que estoy encantado. De hecho, pues yo te puedo hablar de que en el último año pudo haber 6, 7 proyectos nuevos de gente joven que va al banco, pero es verdad que de la inmensa mayoría, pues el banco digamos que no está dentro de sus preferencias como una línea o una actividad de trabajo, ¿no? Hablábamos el otro día con el Consejo Regulador, por ejemplo, de los más de 1.500 viticultores que hay, muchos son mayores de 60 años. Entonces, el problema es las nuevas generaciones que vean el campo como algo atractivo. Entonces, el objeto de cuando digo agricultura, lógicamente, no es enseñar a nadie a plantar una papa, es a gestionar una empresa agrícola para hacer atractiva a los jóvenes, porque hoy ya no solo es plantar las papas.
hay que plantarlas, hay que comercializarlas, hay que saber de marketing, hay que saber de economía, hay que buscar nuevos mercados, sobre todo comercializar. Yo creo que eso y puede haber sector aquí en Lanzarote para eso, ¿no? Ahora mismo, pues los cálculos que tenemos es que lo que se cultiva en Lanzarote sería para cubrir, no llegaría ni al 2% de las necesidades de la isla. Al 2%. No llegaría. Entonces, bueno, hay que ser consciente también de esas limitaciones, ¿no? Claro, lo que pasa es lo que comentaba, el tema del agua, ¿no? Que muchos jóvenes quizás sí que quieren dedicarse a este sector, pero evidentemente necesita cierta motivación, por así decirlo, vamos, que pueden ser unos amantes del campo y de la agricultura, pero que evidentemente, si estás viendo lo que está sucediendo, cuesta un poco más. Consejero, con todo este tema de todos estos eventos que se organizan y el tema de la gastronomía, de promocionar el producto local y demás, funciona, quiero decir, cuando el turista llega, que imagino que eso es una señal, ¿no?, de saber si nos hemos promocionado bien o no. Cuando el turista llega, ¿sabe o identifica determinados lugares, restaurantes y demás o no? ¿O es un poco perdido? Sí, bueno, el turista viene muy culturizado del destino, sabe perfectamente qué tenemos, dónde está, se ubica perfectamente en las zonas, y yo creo que eso, bueno, primero porque al poder meternos en este mundo del turismo gastronómico, podemos llegar lo que es al mercado final. O sea, nosotros un evento que hace de Saborea tiene muchísima repercusión a nivel internacional. El tema del Internet, lo que estamos hablando ahora, o sea, el hecho de que Marruecos, Mauritania, Azores y Madeira, todos juntos lleguemos a nivel internacional a difundir este evento, pues lógicamente llega. Y eso lo que hace es testículos se hacen en el turista. Y lógicamente, pues esto lo hacemos una publicidad adecuada y marketing correcto, redes sociales y demás, pues la gente lo que hace es cuando diga, mira Lanzarote, a ver, ¿qué quiero hacer en Lanzarote? ¿Quiero comer? ¿A dónde voy? Y lógicamente, este tipo de eventos hay que reconocer que suben mucho la calidad de la restauración. Y de hecho, en Lanzarote podemos estar muy orgullosos. Ahora mismo tenemos el mejor restaurante de Canarias, tuvimos por 2 años siendo los mejores asadores de Canarias y luego tenemos unos productos espectaculares. Y después hay que mirar también un conjunto, no solo es el plato, cómo se hace, cómo se presenta, el entorno. O sea, no es lo mismo tomarse un vino en la Jeria que tomárselo sentado en un restaurante de la capital de Las Palmas con los ruidos de los coches, por ejemplo. Claro, el relato que dicen ahora. ¿No? Efectivamente, hay que crear un buen relato, y ese relato tiene muchas patas, desde el producto, el hacerlo, el presentarlo, la ubicación, el sitio, el ambiente. Entonces yo creo que ahí en Lanzarote somos privilegiados y lo tenemos todo, y creo que vamos en la vía correcta de poder hacerlo. Y de hecho, yo creo que a nadie se le escapa de que en los últimos 10, 8 años ha mejorado muchísimo la restauración hasta niveles de ser los mejores restaurantes de Canarias. Están ahora mismo, medio lo hablamos ya el otro día, en fase de licitación y por tanto la intención de crear en el horizonte pues una especie de encuentro, de jornadas o de foro o de congreso, llamémosle como quiera, acerca de gastronomía de territorios volcánicos, ¿no? Y luego también el Festival Enogastronómico. Cuéntenos qué va a ser esto, todo junto, las mismas fechas, un poco antes. Bueno, esto parte de una idea que nos da gente que sabe mucho de este tipo de cosas, y al final pues se nos ocurre, pues por qué no definir unas zonas y por qué no hacer algo de gastronomía volcánica, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me encantaría saber si una papa, una batata, una zanahoria o un calabacín cultivado en Lanzarote tiene propiedades distintas a nivel biológico, no sé, a nivel biológico me refiero a nivel, y son distintas que unas que se hacen en Galicia, en Murcia o en Francia. Entonces, bueno, fue una curiosidad que nos despierta, sobre todo para ponerle, digamos, un valor añadido a lo volcánico, si fuera así, distinto, porque entonces tenemos algo que otros no tienen, con lo cual somos mucho más diferentes, nos podemos diferenciar mucho más, ¿no? Y podemos ofrecer una experiencia distinta. Y lógicamente, pues si nos ocurre esto, pues para eso hay que traer gente que primero que sepa de esto, y después gente que sepa capaz de estas diferencias expresarlas en un plato para que la gente las pueda conocer. Y eso va dividido en varias partes, porque dentro de ese concurso van lo que es eventos distintos, lo que es la presentación del evento, que habría que hacerlo, lo que es el desarrollo del evento, lo que es el desarrollo para el público final, y lo que es una parte de eso iría definido en lo que llamamos siempre el aula del gusto dentro de lo que es el proyecto de Saborea. ¿Y por qué? Porque bueno, estamos pensando que el Festival Saborea Lanzarote, porque si me permites quiero decir una cosa, que la gente solo interpreta que Saborea solo es el festival, no. Saborea es lo que estamos haciendo con Mauritania, Saborea es lo que vamos a hacer de gastronomía volcánica, Saborea es la Feria del Queso, Saborea es muchas cosas que hacemos, Saborea es irnos a Gastro Canarias, irnos a más difusión, entonces son muchos actos que se hacen de Saborea, y sobre todo porque, y permíteme que haga un inciso muy corto, es porque
antes no se daba la importancia que ahora sí tiene la restauración. La restauración, bueno, como estaba bien, había que comer. Ya. No, ahora es una parte importantísima de generación de experiencias al turista. Claro. Que eso es importante, por eso mucha gente no le da importancia, pero ahora hay que dársela precisamente porque se busca esa experiencia. Entonces lo que hacemos es definir esos eventos y hacerlos en Saborea. Pero claro, este año Saborea va a ser muy difícil repetir ese formato de meter ahí 30.000 personas de la forma que se hacía. ¿Por qué? Porque a nivel sanitario no vamos a poder hacerlo. Entonces, dentro de este 6 sale la definición de dar gusto de forma como tierra volcánica, y eso hacerlo dentro de Saborea, lo que precisamente eso es una forma más limitada, habrá que hacerlo solamente en formato sentado. Bueno, estamos ahí definiendo ahora mismo a ver cómo podemos desarrollarlo. Es que ahí justo estaba consultando cuánto llevaba ese sello de la cocina volcánica en una comarca de Cataluña que se llama La Garrocha, donde hay volcanes y demás, pues 25 años vendiendo cocina volcánica. Claro, y aquí tenemos los volcanes mucho antes que ellos. Claro. Pero insisto, ni la tierra es la misma, o sea, lo que es los componentes naturales de la tierra no es la misma aquí que allí. Entonces, bueno, yo creo que sí puede haber diferencias. Igual que con la uva, por ejemplo, y el vino, pues yo creo que también va a haber diferencias con los alimentos y sobre todo la forma de prepararlos, que eso es importante también. Y al final, consejero, todo esto va a funcionar y demás con la llegada del turismo. Estamos de momento un poco todavía estancados, ¿no? Digámoslo así. Lanzarote efectivamente consiguió bajar a nivel 1, pero ya sabemos que afortunado o desafortunadamente ahora mismo en Canarias nos ven como una, digámoslo así. Estamos arrastradas de momento por los datos de Tenerife. De momento los británicos dicen que nanay, que de momento no vienen a Canarias. ¿Estamos consiguiendo compensar de alguna manera o calar en otros países emisores alternativos? ¿Cómo estamos sobrellevando la situación? Bueno, nosotros, yo no solo por la pandemia, desde que entré yo a consejería ya 4 años, siempre pensé que era mejor diversificar la emisión de turistas, no ser británico dependientes, ¿no? Hemos trabajado para ello mucho, entonces bueno, es verdad que ahora los británicos no están, pero bueno, no depende de nosotros solos, también depende de los países emisores en qué situación están ellos, claro. Pero sí es verdad que el turismo nacional ha crecido en los últimos años mucho. Yo creo que son de los que el turista, de los más apreciados en verano, porque aunque vea contenido incluido, gasta igual, que yo creo que al final es lo que tenemos que hacer. Hay que pensar una cosa, que con el turoperador, normalmente el dinero se queda en origen. Sin embargo, el que viene, el británico, el alemán, lo que es, paga el hotel en origen. Entonces, nosotros dependemos de lo que buscamos, que el consumo dentro de la isla. De ahí la generación de eventos, para que pueda haber ese tipo de consumo, ¿no? Pero es verdad que el español actúa de otra forma completamente distinta. El español lo que hace es, con el todo incluido, sale igual a comer, sale igual de fiesta, sale igual y disfruta de las vacaciones de otra manera. Entonces, bueno, hemos diversificado mucho porque buscamos un objetivo que es más gasto en destino, que es al fin y al cabo lo que nos interesa para que se mueva la economía. Yo creo que eso es evidente. ¿Qué pasa? Que sí hemos trabajado. Entonces, por ejemplo, ya se ve más turismo francés que se ve antes, se ve más italiano que se ve antes. Fíjense ahora mismo, por ejemplo, el orden en llegar de turistas es primero el inglés, después el irlandés, el nacional, perdón, el alemán, el nacional. O sea, el alemán ha bajado al tercer nivel. Entonces estamos ahora fomentando más lo que es también, nos estamos metiendo más a fondo en Alemania, precisamente para intentar equilibrar. Y yo me tener 50 de británicos y 25 de irlandeses y 18 de alemanes, pues me gustaría que fuesen todos 20. Claro. Entonces, esas fluctuaciones no tenían menos. Pero bueno, yo creo que Lanzarote está yendo muy bien en ese aspecto, seguimos siendo un destino preferente, somos lo que más ha crecido en Canarias proporcionalmente al número de camas que podemos ocupar. Y yo creo que en las compañías mismos, nosotros cuando hablamos con ellas nos lo dicen. Un destino único, distinto, con unos atributos que otros no pueden tener, y luego que tenemos los productos muy bien definidos, tanto el European Sport Destination, donde está el Ironman siempre se ha debajo de paraguas, Sabor Lanzarote, el MAIS, el Festival Music, bueno, tenemos los productos muy bien definidos y lógicamente eso es una ventaja. Pero lo podemos hacer porque los atributos no lo permiten. Lógicamente, yo creo que eso es una ventaja que tenemos. Y pulsamos el sentir del turista que llega, es decir, el alemán ha ido perdiendo protagonismo con el paso de los años. Sabemos por qué, conocemos qué es lo que les gusta al turismo alemán, al irlandés, al español. ¿Se hacen encuestas periódicamente? Sí, bueno, nosotros manejamos Big Data, entonces sí tenemos una empresa que es Mabrean, que es la que nos facilita pues todo ese tipo de información de tal. Es igual que el noruego, aquí saben que antes venían los nórdicos, de repente se pierden, siguen más para Canarias, y por tipo de servicio que se le da y también por tipos de, digamos, por atributos distintos a lo que tiene Lanzarote. Por ejemplo, Gran Canaria, lo que es todo el sur de Maspalomas, pues ahí prácticamente los servicios es pura playa.
o sea, nada más. Bueno, Lanzarote tiene más cosas, Lanzarote tiene unos atractivos naturales completamente distintos. Tenemos los centros turísticos, yo creo que eso es fundamental para poder traer turismo, ¿no? Por ejemplo, el turismo francés, o lo que es latino, francés, italiano, le gusta mucho la gastronomía. El alemán es más de familia. Claro, es sí, un poquito más de familia. Luego el irlandés, pues posiblemente sea el preferido porque es muy fiel a Lanzarote. De hecho, llevamos 17 años seguidos recogiendo el premio al mejor destino mundial para ellos. Es muy fiel a Lanzarote, gasta mucho en Lanzarote, sobre todo en ocio. Entonces, claro, lo que sí intentamos equilibrar, ¿no? Intentamos equilibrar porque es una forma, creo que adecuada de que la gente deje dinero en la isla, que es ofrecer experiencias. Y yo creo que eso es lo que estamos intentando ahora con el tema Premium, ir a un sector ya no masificado, sino generar experiencias muy personalizadas donde sea atractivo venir a Lanzarote. Usted tiene unas condiciones de hotel, sol y playa, eso ya es innegable, pero aparte de eso, mire, puede tener estas visitas, y si son personalizadas, mejor. Puede tener estas experiencias gastronómicas, puede tener esta experiencia con los festivales. O sea, tenemos muchas experiencias que ofrecer, pues senderismo, la ruta de Sabor Lanzarote. Usted empieza por una bodega, acaba en otra, en una que sea, acaba en un restaurante, pues tomándose la cabra que veo en tal ganadería. O sea, tenemos experiencias, generar experiencias, porque es lo que busca ya el turismo. Ya eso de sol y playa está muy bien, pero no está agotado, pero hay que dar algo más. Claro. Hay que dar algo más. Y la única forma es generar esas experiencias que aquí en Lanzarote sí tenemos definidas y creo que tenemos atributos suficientes para enseñar y, digamos, invitar a consumir el territorio de una forma ordenada y donde la gente disfrute. Cosas que solamente se pueden hacer aquí. Efectivamente. O sea Claro. Todo ese debate efectivamente ha salido, ya estaba, pero ha salido especialmente en toda esta etapa de pandemia. Y de ahí la pregunta, ¿existe un compromiso o se va a seguir, consejero, cuando todo esto pase y volvamos a la antigua normalidad y volvamos a estar, digamos, acomodados y vuelva el turismo y demás? ¿Vamos a seguir con estos objetivos de diversificar un poco la economía, de abrirnos a otros mercados, de apostar por un turismo de calidad? ¿Todo esto se va a mantener sobre la mesa a pesar de que volvamos a estar bien? Bueno, yo le puedo asegurar que mientras yo sea consejero de turismo, sí. Después ya, sí, por supuesto, mientras usted esté mientras yo esté consejero de turismo, sí. Aparte, estamos trabajando hacia eso. Esa es la línea que venimos trabajando desde hace ya 4 años, porque yo, bueno, un poco con los técnicos, pero yo entendía que era la forma adecuada y un poco la línea que también marca el Partido Popular. El Partido Popular lo que quiere es calidad, la calidad de los servicios genera dinero, si hay dinero hay más empresas, más empleo. Yo creo que es lo mejor que puede hacer, generar empleo para la gente. Yo creo que al final eso lo pretendemos. Y el Partido Popular ha seguido esa línea y la sigue siguiendo. Yo creo que, y aparte Lanzarote tiene atributos para eso. Lo que no podemos hacer es ni acomodarnos, ni tampoco guiarnos por lo que a veces lo que impone el mercado, ¿no? ¿Se acuerdan de la época ya cuando competíamos con Turquía? Nosotros no tenemos que competir con Turquía, nosotros no competimos con nadie, tenemos nuestros atributos que tenemos que vender y la gente que va a Lanzarote tiene que pagar lo que nosotros tenemos, porque consideramos que es lo que vale, pero porque ofrecemos lo que podemos ofrecer. Yo creo que eso es fundamental. Primero, creerlo nosotros, ¿vale? Y aparte aquí tenemos limitaciones de territorio, tenemos limitaciones de capas, con lo cual aquí no van a venir 20 millones de turistas, no. Porque es que no hay sitio para 20 millones de turistas. Eso es, generar ese debate no tiene sentido. O sea, aquí hay 80.000 camas oficiales, más las extras que pueda haber, pero pongan que haya 90.000. Más de 90.000 no va a poder, porque no hay sitio para meter a la gente. Entonces, generar un debate de 20, no, entonces nosotros atendemos eso de forma adecuada, correcta y con un objetivo, que es dejar dinero en la isla, ¿para qué? Para que la economía de la isla sea adecuada, sea buena y los habitantes que estamos aquí tengan un nivel de calidad de vida adecuado a los presupuestos que tenemos. Para eso es fundamental la conectividad y a la hora en la que estamos viendo esta entrevista que yo nunca les engaño. O sea, se grabó ayer, Ángel Vázquez está en Mallorca, si todo ha ido bien, ¿no? Dando la bendición, ya me entienden, a la nueva línea, la conexión Lanzarote-Mallorca, Mallorca-Lanzarote, evidentemente, una que se incorpora nueva, ¿no? Eso es, una nueva que se incorpora con la compañía Vueling, dentro del convenio que tenemos con ellos de ampliación de nuevas rutas hacia Lanzarote. Bueno, pues son estimados que después de la de Valencia y de Alicante, que fue la última que abrimos, de la parte de las que hay con Santiago, con Bilbao y demás, pues que Palma de Mallorca es un destino apetecible, todo por el turismo alemán, que nos puede venir bien, incluso utilizar, por ejemplo, que un tour operador llegue a vender un mix de usted se va a Mallorca 8 días y los 8 días a Lanzarote. O sea, bueno, ¿por qué no? Se puede hacer ese tipo de combinaciones. Bueno, pues entendieron Vueling y nosotros encantados de irnos a Mallorca, inaugurar esa línea y de paso, bueno, pues llegar allí para hacer una jornada también gastronómica de los productos Lanzarote,
también por la reciente incorporación de Mallorca al Saborear España, y de luego, bueno, pues qué mejor ocasión para eso, y luego ver más temas, como ser temas náuticos, que como bien sabes, estamos dándole un empujón. Yo creo que el tema náutico tenemos que dar un empujón para hacerlo como un destino preferente en Lanzarote, y también va gente, bueno, especialista en tema náutico, para ver si intentamos pues hacer una jornada así también. Que al final Mallorca es la capital europea probablemente de las regatas, sobre todo en verano, y casi todas las gana un conejero. O sea, que al final, no, y aquí vamos, tenemos gente de primer nivel, de muchísimo primer nivel, a nivel náutico, hay muchas especialidades. O sea que siempre la gana uno de aquí. En fin, pues Ángel, nos ha encantado tenerle hoy aquí, muchas gracias por contarnos tantas cosas. Muchas gracias a ustedes. Y volvemos, ¿no? Volvemos. Hoy, claro, porque los miércoles, claro, pues es Me que Anabel no viene hoy, no puede venir hoy. Así que me quedo aquí. te cambiamos por Anabel. Hoy estoy hasta el final. Hasta luego. En fin, volvemos enseguida con la tertulia. Bueno, dejamos a Ángel Vázquez atrás, la promoción turística, la gastronomía, todo tipo de cosas. Hasta ahora hablar de comida, la verdad que viene fenomenal, porque se te abre el apetito, luego llegas a tu casa, en fin, no tienes tino ninguno, arrasas con todo lo primero que ves. Es siempre la metáfora que pongo en relación a cuando decimos que es momento de pensar, de reflexionar, de cambiar el modelo turístico y tal, mal asunto, porque estamos deseando que vengan turistas, y cuando vengan todos los turistas, como ya estamos fenomenal, pues ¿para qué pensar, no? Pues es lo mismo, ¿no? Yo no estoy a dieta, como poquito, pero claro, llego a mi casa con un hambre de 3 manadas de jabalís y me harto de todo y adiós, adiós dieta. Bueno, en fin, Paola, que sigue con nosotros, que si vienes, que si no vienes, que te quedas, que no te quedas, al final te me quedo, y te iba a decir que te trajeras que es un consejo que me han dado, una piecita de fruta en el coche o algo, para cuando llegues a tu casa llegues con el estómago un poco calmado. Pues te voy a hacer caso, me voy a tener una sandía mañana, una sandía de 6 kilos. Yo no sé por qué las sandías siempre son tan grandes. Bueno, y incorporamos a Domingo Rivero ya a esta charla. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hoy es el día de San Marcial del Rubicón. Sí. Patrón de Lanzarote. Fiesta. 7 de julio. Fiesta en el municipio de Yaiza. Y ya está. Y yo siempre hago un sondeo, en fin, yo tengo hijas y también les pregunto, pero aquí con Paola, que es una mujer ya con estudios, graduada, etcétera, etcétera, conejera por los 4 costados, y no les estamos enseñando lo suficiente a los jóvenes quién fue San Marcial del Rubicón. La fiesta es la de los Dolores. La fiesta de los Dolores. La fiesta me parece fatal a mí eso. Tradicionalmente la gente iba a Femé. De hecho hay fotos antiguas que se con aglomeraciones de camellos, de gente, porque era la fiesta de la isla de Lanzarote. El patrón. Lo que pasa que después la Virgen de los Dolores pues empezó a ir poquito a poco y... A ver, es más llano, es más llano, ¿no? Sí, es más fácil ir de romería a los Dolores. ¿Qué más? La leyenda mola más. Es el rollo, ¿no? de la pastorcilla que sale, la mano de la Virgen. La Catedral de Canarias estuvo en el Rubicón. Pero es más aburrido. Es decir, ¿y qué mérito tiene San Marcial? Pues la primera diócesis y tal, y dices tú, tiene más mérito la pastorcilla, ¿no? Que se le aparece la Virgen, le pone la mano detrás, y dices... Pues ya te digo que el tema de los dolores tampoco es por tradición, sí, de hecho, a ver, hay muchísimos que sí, pero que lo que decías de ir caminando con el carrito y demás, eso llegar a los dolores... 1990 y poco. Sí, pero me refiero que incluso, para que vean que no es tanto por la tradición, y me incluyo, muchas veces es por la fiesta, realmente, porque incluso en los Dolores, a partir de que quitaron la famosa verbena, muchos jóvenes abandonaron también esa tradición de ir caminando con el carrito y demás, porque sabías que cuando llegabas no te esperaba fiesta ninguna. Con lo cual creo que eso de tradiciones y demás se nos está yendo, y estoy totalmente de acuerdo en que... A ver, ¿qué quiere decir? Que mínimamente conocerlas. Que me parece legítimo que no haya tradición religiosa, si tú quieres, pues porque al final... Por eso digo, mínimamente conocerlo. Cada uno tendrá la creencia que quiera y demás, pero conocer que el 7 de julio es San Marcial del Rubicón, además de San Fermín, y que es el patrón de Lanzarote, yo creo que eso sí deberíamos conocerlo, ¿no? Final, claro, conocerlo. Sí. Bueno, porque hoy es fiesta en Yaiza, aunque no se nota que es fiesta en Yaiza, lo único que está cerrado el ayuntamiento. Claro. Y poquito más. Esa es otra, Yaiza ya no es Yaiza, ya es Playa Blanca prácticamente. Claro. No, y después, por ejemplo, hay instituciones que... Por ejemplo, que se rigen incluso por otro tipo de convenios por días festivos. Los bancos, por ejemplo, no cierran hoy en Yaiza. Abren porque se rigen por no sé si es por el martes de carnaval o por cualquier otro tipo de cosa. Es decir, que
Hablamos también de una zona turística y que después tampoco en Yaiza ya también la mayoría de la población, yo estoy seguro que siente incluso más los remedios que San Marcial. De hecho, cuando era festivo, cuando había fiesta, porque este año se ha suspendido, de hecho solo hay misa, pues la romería tampoco es multitudinaria, ¿no? Está claro, pero bueno, un saludo y un recuerdo a la gente de FEMES, que bueno, pues siempre me han acogido bien y siempre me acuerdo yo de San Marcial del Rubicón, de este día. Ya conocemos, lo hemos dicho antes de la entrevista, hace ya un rato bueno, media horilla por ahí, el avance o la aproximación de los datos de hoy. Son 362, de los que 190 y pico en Tenerife y 120 y pico en Gran Canaria. Sí, ya están empezando. Sí, yo creo que va a ser imparable. Yo ya estoy convencido que va a ser la nueva ola. Está claro que ya, si es por olas, estamos ya viviendo otra en España. Ya la estamos viviendo, sí. Y la única, lo único que nos puede salvar es la vacunación. No hay otra, ya no hay otra solución. Ya ni cierre, por mucho que estén hablando del cierre nocturno. En Mallorca, por ejemplo, lo han cerrado, en Cataluña quieren cerrarlo, pero como lo denuncian los juzgados, va a pasar como en Canarias. Es decir, que al final el juzgado va a decir, no está demostrado, mándeme usted científicamente todos los datos para avalar el cierre nocturno, porque puede ser también el cierre por las mañanas de muchísimos otros negocios. Así que yo creo que... Claro. Sí, se estaba eso yo creo que sí, que lo puedes, a lo mejor lo puedes enfocar por, no sé cómo se llamará, la ley o el reglamento que regula el horario de apertura y cierre de los comercios. Pero es que o sea, entonces, un ayuntamiento puede decir, o una comunidad autónoma. Pues entonces en Canarias con Tenerife se olvidaron de aplicarlo. Tú aquí lo puedes hacer, o sea, tú aquí puedes decidir. Hombre. De hecho, ha habido mucha polémica. ¿Te acuerdas cuando Arrecife quería ser declarada zona turística para poder abrir a mediodía, como las zonas turísticas, ¿no? Tú puedes decidir que las tiendas se abren a las 9 y se cierran a las Pues en 10 menos de de la noche. Tenerife, entonces. Joder, que Tenerife Porque abre. ellos recurrieron al juzgado, es decir, que Eso te iba a yo decir. no lo tengo tan claro, ¿eh? Pero bueno, por ejemplo, en Inglaterra ya también han dicho que a partir del 18 o 19 de julio ya... Adelante, ya se ha acabado. todo se ha Damos por acabado, que la concluido. economía prima y que están vacunados. Y Pero que lo de Tenerife, perdón Paula, no tengo muy claro si era regular el horario de apertura o el aforo. Yo creo que era todo, ¿eh? Eran ambas cosas, sí, si no me equivoco, eran ambas Sí, cosas, sí, sí, el tema era de todo, porque del aforo y la apertura. el semáforo te obligaba a adelantar tu horario. Digamos que una cosa va va con la otra, sí. Claro, pero porque estaba vinculado a eso, efectivamente. Pero si tú ahora, el Departamento de Comercio, la Consejería de Comercio, que regula el nuevo horario de apertura de centros comerciales, bares, restaurantes, discotecas, yo creo que se puede hacer. Pues no lo sé, habrá que mirar. En cualquier caso, sí que es cierto que todas las comunidades estaban ya mirando a ver qué se podía hacer, si el tema del ocio nocturno volver a cerrarlo. Claro, evidentemente aquí, ¿quién sale? Pues los que se dedican a este sector de nuevo y dicen, oye, ojo, nosotros no somos el foco de contagio, nos van a volver a cerrar. Que nadie es el foco de contagio, ¿no? Claro, a ver, la realidad es que son varios distintos, ¿no? Pero unos tienen más riesgo que otros. Exacto. No sé, yo creo que ahora mismo se está diciendo que también otro de los debates que ha saltado, que si quizás deberían de haber pensado pues en ese orden que ponen de vacunación, quizás deberían de haber pensado en que iba a ocurrir esto con los jóvenes y vacunar a los jóvenes, pero vamos a ver, es que vuelvo a lo mismo, es que yo creo que debemos de tener a estas alturas ya en la cabeza metido que tenemos que tener responsabilidad con nuestros comportamientos, tengamos la edad que tengamos, que a los jóvenes nos es más complicado, sí, de hecho lo vivo en mí misma, ¿no? Evidentemente tenemos muchísimas ganas de salir, nos han quitado todas las fiestas y se necesitan, pero eso de que, oye, pues como yo necesito salir de fiesta, deberían de haberme vacunado antes y no a una persona vulnerable o a una persona mayor, evidentemente creo que no es así. Ya. Con lo cual, y después tenemos, vamos a atajarnos un poco. Y después todavía tenemos otras situaciones que van por otro camino. Por ejemplo, en Japón se están planteando ahora cerrarlo para los Juegos Olímpicos, que no hayan espectadores. Y es porque se han detectado 920 casos. En Japón, que son 100 y la madre ahí adentro ellos. 920 la casos. ciudad, no, Tokio. Ah, Tokio. Ha registrado bueno, 900, da igual, Tokio también son unos cuantos. 900
920 casos, o sea, ¿cuántos habitantes hay en Tokio? ¿9 millones o más? O sea, una bestialidad. Es decir, voy a que mirarlo, ahí están los dos extremos. Uno, que nosotros aquí tenemos 200 y pico y no queremos absolutamente tenerlo todo abierto, pero hablo de Canarias, más de 300, y después está Japón, Tokio. Uy, me he quedado corto. 14 millones de habitantes tiene Tokio. Pues de 920, y se están planteando el que no vaya espectadores a ver los Ya, juegos. pero es que el hecho de que sean tan restrictivos en otros países, por ejemplo, ha sido lo que ha hecho que nosotros, por ejemplo, después tengamos que mirar para otro lado para poder coger ejemplo. En muchas ocasiones, no digo en todas, pero en muchas ocasiones sí. No sé, yo creo que, a ver, evidentemente es que yo creo que lo de Tenerife aquí es ya bastante, es que es muy preocupante lo de Tenerife, y evidentemente es que mira Canarias de lo que vivimos, es que vuelvo a lo mismo, es que estamos marcadas en rojo y vamos a seguir marcadas en rojo durante bastante tiempo, que necesitamos bajar y mucho la incidencia para que nos vuelvan el problema, por ejemplo, ahora en todas estas grandes ciudades es que la vacunación no va, por ejemplo, como en Lanzarote, que ya estamos vacunando a menores de 20 años. Entonces, claro, el hecho de este auge de los contagios hace que corre riesgo de incrementar evidentemente las hospitalizaciones y lo de los centros de salud, porque no tiene nada que ver la vacunación en Madrid con la vacunación en Lanzarote o en otros puntos de Canarias o en otros puntos de la península. Entonces, claro, yo lo que sé es que hay una enorme preocupación, y yo creo que esta es la nueva ola, pero va a haber problemas por el hecho de que la gente ya está muy cansada y que muchos sectores económicos ya no pueden absolutamente más. Entonces va a ser complicado intentar controlar por lo menos eso, el cierre de establecimientos, el cierre de horarios, pero bueno. Que por cierto, eso de que ese mensaje que lanzamos constantemente, que es la realidad, la vacunación va muy bien en Lanzarote y bueno, tenemos que celebrar esa parte, ¿no? Y evidentemente eso conlleva a que, por ejemplo, el hospital esté ahora vacío. Pero, ojo, porque ese tramo de entre 60 y 69 años, que recibió en su momento la AstraZeneca, ha tenido que esperar, pues no sé si eran unos 3 meses, para poder vacunarse, para poder recibir la pauta completa, es decir, esa segunda dosis. Con lo cual, aquellos que tienen esa primera dosis tienen, sí, un tanto por ciento de inmunidad, pero no la inmunidad completa. Claro. Y entre 60 y 69 años han estado muchas personas ingresadas en la UBI entre este tramo de edad, con lo cual el mensaje también va para aquellos jóvenes que nos pensamos que ya no podemos contagiar absolutamente a nadie, o que si contagiamos no van a tener ningún problema. El tramo entre 60 y 69 todavía no está inmunizado, con lo cual corre riesgo. No se sabe qué tal ha ido, digamos, hombre, muy mal, ¿no? Porque habría muchos casos detectados, ¿no? Estos fines de semana con el regreso de los estudiantes, la zona del Charco. Hombre, sí se sabe, por ejemplo, que hay casos aislados, como una agresión que sufrió un chaval de 21 años y que está ingresado en el hospital. Y que en Arrecife, por cierto, no controlan, no se enteran, o no se quieren enterar, o no cuentan, o no sé qué. Digo yo en el ayuntamiento, porque les preguntas el lunes, oye, ¿qué ha pasado el fin de semana y tal? Nada, no ha pasado nada y tal. Y cuando sale esto, después dicen, pero es que a lo mejor, en fin, hay que revisar algo. No, y el recinto ferial hay un cartel de prohibido, ¿no? Que pone a partir de las 10 de la noche, o no sé si sigue eso vigente. Yo no sé si hay un control por las noches, porque estamos ya acostumbrados a que hay botellones en el recinto ferial, o que otra vez vuelve, y se supone que era una zona en la que se iba a controlar el acceso. Claro. Y tampoco es lo que digo yo, es una zona, no que estamos hablando de 10.000 zonas en Arrecife, estamos hablando de una parte que evidentemente habría que insistir en vigilarla. Y que yo haría un esfuerzo, yo de verdad, el Ayuntamiento de Arrecife, tómenselo como no una crítica, sino como una sugerencia. Igual que les molesta mucho a los políticos y a los mandos y a los propios policías locales cuando se filtra un vídeo de policías locales currando a una señora por no sé qué, o porque no, es que me ha pegado antes, una persecución, y hay que dar muchas explicaciones porque no queda bien ver a los policías locales haciendo supuestamente un uso excesivo de la fuerza, y estoy totalmente de acuerdo que esa no es la imagen de la policía local. Pues el propio ayuntamiento debiera de hablar en positivo de su propia policía local
Y cada lunes, por ejemplo, decir, oye, pues este fin de semana hemos intervenido en 14 sitios, en 15, hemos controlado esto, hemos controlado aquello. Los medios de comunicación transmitiremos esa imagen de la policía local, una policía local coordinada con la Policía Nacional, trabajando, controlando, poniendo multas, esto y lo otro. Pero claro, si no informa el Ayuntamiento de Arrecife de lo que hace su policía local, los medios de comunicación no podemos trasladar naturalmente esa imagen de policías locales, trabajadores y fieles cumplidores de la ley. Así que no se quejen cuando venga un vídeo por ahí filtrado de viendo a policías locales pegándole porrazos a no sé quién. O sea, que es un poco... yo sé Sí, que es a una ver. queja que eso nos compete a la relación entre ayuntamiento y medios de comunicación, pero ostras. Sí, estamos hablando de la capital de Lanzarote. Claro, hombre, y que la gente tiene necesidad de saber que hay una policía local que está Así currando. como, por ejemplo, el consorcio, que es un claro ejemplo de transparencia de lo que hacen el trabajo, de los bomberos. Absolutamente. Diario, Si acudes a un incendio, bueno, nos enteramos hasta cuando rescatan un gato. Los pobres gatos que han tenido un De- fin de semana muy movido, uno en una de un palmera, otro en un motor- motor. De un motor en el coche, ¿no? Sí, Es decir, sí, que pasamos de los dos Entonces- extremos, ¿no? De informarnos del mínimo servicio que cubren a otras instituciones que no nos enteramos, sino Claro. ya cuando la desgracia Claro, llega entonces- muchísimo, ¿no? Yo creo, sin dar datos, porque no hay que dar excesivos datos si no quieren, pero decir que ha habido 10 Pero si eso se controles, entiende. 4 actuaciones y no sé qué, a mí me parece que está Claro, bien. lo de los datos se entiende, igual que entiendo que quizás el ayuntamiento pues pueda tener un poco más de problemas o tarde un poco más porque tiene que contactar con la policía, porque le tiene que pasar los datos, pero aquí cada uno hace su trabajo y nuestro trabajo también es el de pedir y que nos intenten dar la información más correcta y, posible, ¿no? Con lo cual... Ahora, y sobre todo ahora en la época, siempre, pero sobre todo ahora en la época que estamos, pues por ejemplo, que abrió el ocio nocturno. Hombre, nosotros necesitamos saber para así trasladarlo a la población, pues, qué ha pasado cuando ha abierto el ocio nocturno, si va bien, si va mal, si se han cometido infracciones, si no. Es decir, un poco, pues, comentar cómo está la situación. Si no, evidentemente, y con toda la razón del mundo, pues los espectadores nos dirán a nosotros que por qué no informamos de esto y de esto y de esto. Claro, evidentemente, Está pues, claro. en este caso es por esto. Oye, 15.000 colillas, 15.000, ni 14.914, ni 15.500. Bueno, vamos a decir 15.000. unas Que por eso, 15.000. y sí, porque yo Unas iba a decir que cómo habrán contado eso, ¿no? Que 15.000. levantando colillas y Madre de contando. Dios, somos cerdos. Cerdos no, lo siguiente. Bueno, yo creo que la cantidad, evidentemente, vamos a dejarla en miles de colillas, ¿no? Aunque No, haya pero dos- también es verdad. aunque haya Cientos de 200. colillas. Pero evidentemente el problema de ya eso, ya yo lo he comentado, el tema de las colillas es uno de las basuras más preocupantes que existen ahora mismo Mira. en todo el mundo. De la basura, es decir, no solo de Lanzarote, sino la basura que genera las colillas, de impacto medioambiental y de todo tipo de destrozo hacia el... Y espérate, porque aquí hay otra historia. En toda esta polémica de la graciosa sin humo, de una tabaquera, Philip Morris, aunque el Ayuntamiento de Teguise está empeñado en decir que es una fundación de no sé dónde y que si alguien vincula alguna vez la tabaquera con las campañas, que ellos se replantean no sé cuántos, no sé qué, No, se en el replantean, cartelito no. de la graciosa pone Philip Morris Spain. ¿Qué es Philip Morris Spain? Una tabaquera. Una tabaquera que además, para no irnos demasiado lejos, fabrica, o como se llame, una marca muy conocida, que es Marlboro. O sea, que es que está clarísimo. Una de ellas, sí. Una de ellas, y hay otras muchas más. O sea, que digan que no está vinculada una tabaquera a esas campañas. Que no busca pones que lo pone ahí, promocionarse. Philip Morris. Y que, si lo buscas en internet, lo primero que te aparece es la mayor empresa tabacalera del mundo. vaya, pues ya tú ves, la mayor del mundo, nada más y nada menos. ¿Y qué te está diciendo? Te está diciendo, y que además, he visto antes a la alcaldesa de Pedania, de la graciosa Alicia Páez, con un sombrero, que no era el sombrero graciosero, era el de Philip Morris. Porque es que lo veo ahí, en el fondo, ¿ves? Ahí se ven los sombreritos, en el ventorrillo. Pues con ese sombrero iba. Digo, ¿qué hace Alicia que no es un sombrero graciosero? Que evidentemente que esto es una buena labor, Hombre, es claro. decir, retirar todas las colillas. Hombre, evidente. Y después es un gran problema que yo creo que el ciudadano tiene que hacérselo mirar, porque el tirar una colilla ya es un gesto tan normal de los fumadores que yo sinceramente Sí. no lo entiendo, Incluso me llama la atención a veces
en las propias casas que te asomas al balcón, se asoman al balcón a fumar y tiran la colilla enfrente de su casa. Sí, sí, sí. Es decir, que ya Y ni lo que es siquiera- peor, Muy mal. y lo que es peor, a mí me ha pasado de quizás no decirlo tan directamente, pero sí mirar quizás con una cara de ¿qué estás haciendo?, ¿no? Haciendo ese gesto y tirando. Y hombre, bien recibido no es una queja por parte de que estés tirando una colilla, es decir, que encima Sí, sí, se creen molestan. que se molestan porque y por cierto, también cuando vas conduciendo. Yo he ido muchísimas veces conduciendo y gente fumando, los conductores fumando y tiran la colilla. De hecho, muchos incendios, aquí en Lanzarote no, pero muchos incendios forestales Me parece es por culpa de Es así. colillas que se tiran. Bueno, Alucinante. en resumen, que chapó por la acción de esta campaña, es La decir, primera. que es la primera, la de recoger tantas colillas, pero está claro que la imagen de Philip Morris está ahí y que en el fondo de todo esto está el no fumen tabaco convencional si ustedes no quieren, pero tenemos unos estupendos vapeadores, le pueden seguir mandando, metiéndose nicotina, porque los vapeadores, en fin, no tendrán otras cosas, pero nicotina sí, y un montón de cosas más. En fin, bueno, ya cada cual luego, cada uno tiene... Y lo que sí me gustaría es hacer un llamamiento a la gente que fuma, que no Por cuesta favor. tanto apagar el cigarro, incluso lo puedes dejar lo dejas en un poquito, lo pones y tirarlo después en la basura, porque todo esto mucho llega al mar y yo ahora mismo no sé el tiempo, pero es muchísimo tiempo en el que se termina de degradar, porque Un al final montón, todas sí, las colillas se van quedando como una pequeña de hilo, de esos hilos también contaminan todo Bueno, pues, el mar y la tierra, claro. Dicho queda, nos tenemos que ir ya. Que pasen un buen día de San Marcial, este 7 de julio. A partir de ahora, más información en biosferadigital.com. Gracias, Paola. Hasta mañana. Gracias, mañana. Domingo. Hasta luego. Hasta mañana. Y gracias también a todos ustedes.